Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 5 a 7. Entonces, estas son las palabras que registran el momento del exilio del reino del norte. Leamos con fe, esta es la palabra de Dios. Luego, el rey de Asiria invadió todo el país y durante 3 años mantuvo sitiada a Samaria. A los 9 años del reinado de Oseas, el rey de Asiria capturó Samaria y a los israelitas se los llevó cautivos a Asiria y los dejó en Halach y en Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Vamos a la segunda lectura, segunda de Reyes 25, versículos del 8 al 11. Ahora este es el exilio del reino del sur. Lo que acabamos de leer fue el exilio del reino del norte. A ver cómo fue el exilio del reino del sur. El día 7 del mes quinto del año 19 del rey Nabucodonosor de Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, que era capitán de la guardia oficial del rey de Babilonia. Y Nabuzaradán les prendió fuego al templo del Señor y al palacio real y a todas las casas de Jerusalén y a todos los palacios de los príncipes. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia se dedicó a derribar las murallas que rodeaban a Jerusalén. Luego Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivos a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al bando del rey de Babilonia y a los que se habían quedado de la gente común. A los pobres del país los dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labraran las viñas y el campo. Vamos a orar una vez más para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos, así sea de manera virtual, para escuchar tu palabra, para tener esta oportunidad de ser alimentados por tu propia escritura, Señor. Rogamos que ella sea alimento para nuestros corazones en esta mañana. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, vimos entonces la semana pasada cómo fue el gobierno de Salomón y lo que parecía un inicio prometedor. Recuerden, él es el sucesor directo de David. David es el que recibe la promesa de que él vendría un descendiente y que él construiría el templo. Y comienza Salomón haciendo un pedido muy noble que inclusive es elogiado por el Señor, el de sabiduría para gobernar. Y aunque tuvo un inicio prometedor, nosotros terminamos viendo cómo el reinado y el gobierno de Salomón terminó siendo antesala a uno de los mayores fracasos de Israel, que fue la división del reino. Salomón, recuerden, había instalado las semillas del trabajo forzado, impuestos altísimos y tiranía que resultarían en la quiebra definitiva de Israel. Y ahí entonces el rey que viene después de Salomón viene con todas esas políticas de opresión e injusticia, que es Roboán. Y ahí entonces los israelitas van delante del rey Roboán, sucesor de Salomón, y le piden que sea diferente de su padre, que aliviara las duras cargas que habían sido impuestas por él. Y fíjense que la respuesta de Roboán, en vez de traer alivio al pueblo, que ya había sido bastante maltratado por Salomón, fue una respuesta todavía más dura que la tiranía de su padre. Ahí en Primera de Reyes 12:14 se nos dice cuál fue la respuesta de Roboán al pedido de su pueblo para que fuera más liviano con su tratamiento. Y él dice lo siguiente: si mi padre fue duro con ustedes, yo seré aún más duro. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. De aquí lo que desencadena esta dureza de Roboán fue que el pueblo se rebeló y esa rebelión causó la división del reino. Entonces, para el norte se fue Reino del Norte, que conservó el nombre Israel y la capital Samaria, y Reino del Sur, que se llamó Judá, y su capital era Jerusalén. Entonces, en este punto, lo que había sido un solo reino, ahora eran dos reinos en oposición. Y no solamente eso, estos dos reinos, ahora en oposición, quedaron expuestos y más vulnerables a los enemigos. Y había naciones ahí en el horizonte, imperios emergiendo,
que estaban haciendo así con las manos porque de repente esos territorios estaban más vulnerables y eran objeto de su dominio, ¿ya? Entonces, cuando quedan expuestos y vulnerables a los enemigos, finalmente esta división termina en el dominio, la expulsión y el exilio de estos dos reinos y sus habitantes en naciones vecinas, como nosotros leímos en los dos primeros textos. Entonces, yo quiero que veamos cómo fue que vivió cada reino, ¿ya? Reino del norte y reino del sur. Y vamos a comenzar con el reino del norte porque él fue el primero a caer, él fue el primero a ser exiliado. Entonces, el primer rey en el norte, ¿quién fue? Fue Jeroboam. Él fue el que lideró esta rebelión en contra de Roboam, sucesor de Salomón, que iba a ser todavía más duro con el pueblo. Y ahí entonces en el reino del norte quedaron 10 de las 12 tribus de Israel, ¿ya? Y ahí los problemas en el norte comenzaron ya desde el primer momento. ¿Por qué? Porque el reino del norte se quedó sin acceso a Jerusalén, que quedó en manos del reino del sur. ¿Y qué hay en Jerusalén de especial? El templo. Y estamos hablando de una nación teocrática que vive alrededor del templo. Es una nación profundamente religiosa, devotada a su Dios. Y entonces el reino del norte se queda sin acceso al templo, que era donde sucedía la vida de Israel, lugar de encuentro con Dios, lugar de la religión judía. Y entonces las tribus del norte comienzan a buscar maneras de ir del norte al sur para ofrecer sacrificios al Señor y cultuar al Señor. ¿Qué es lo que Jeroboam, que es el rey del norte, resuelve para evitar que sus habitantes vuelvan al sur a ofrecer sacrificios o cultuar al Señor? Primera de Reyes 12, 26, 30. Entonces Jeroboam reedificó la ciudad de Siquén en la ladera del monte Efraín y allí se quedó a vivir, aunque luego salió de allí y reconstruyó Penuel. Pero dentro de sí mismo pensaba, el rey no puede regresar a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén, entonces volverán a someterse voluntariamente a Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Después de reunirse en consejo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén. Aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Uno de los becerros lo colocó en Betel y el otro en Dan. Eso incitó al pueblo a pecar porque iba a Dan a adorar al becerro. Y esto entonces comenzó a trazar un camino de apostasía, idolatría y alejamiento de Dios brutales que iban a terminar con la dilución de la identidad de pueblo de Dios del norte y iba a desaparecer esa identidad como pueblo de Dios. Entonces, aunque el reino del norte haya conservado el reino de Israel, no conservó nada más que eso, el nombre, porque su identidad como pueblo de Dios se diluyó por completo en medio de las naciones que lo rodeaban, adoptaron su religiosidad, su idolatría, la manera de vivir, la ruptura del reino, la idolatría instalada desde el propio trono. Las palabras del pacto fueron olvidadas. Todo esto hizo con que el reino del norte se volviera una nación como cualquier otra. Y eso explica también que de los 20 reyes que pasaron por el reino del norte, ninguno en absoluto restauró, renovó o trajo de vuelta las palabras de Dios, el culto al Señor, o intentó siquiera recordarles quiénes eran. No pasó nada de eso en el reino del norte. En el reino del norte, desde sus inicios, se instalaron la idolatría, la injusticia, la inmoralidad y la impiedad sin ningún tipo de resistencia. El reino del norte queda diluido entre las demás naciones y ya es muy difícil ver en ese reino pueblo de Dios. De hecho, de allá del norte, recuerden que la capital del reino del norte de Israel es Samaria. De allá son los samaritanos. En tiempos de Jesús, los samaritanos, ¿quiénes son? Son esos impuros, mezclados, que no tienen ningún tipo de identidad de judíos. Porque ellos perdieron allá todo eso. Y por los judíos, por así decirlo, de pura cepa de Judá, entonces ellos eran considerados como impuros. Bueno, ¿cómo fueron las cosas en el reino del sur? Así fueron en el reino del norte, terribles. Y ahora, ¿cómo fueron en el reino del sur? Bueno, el reino del sur se llamó Judá y su capital era Jerusalén. O sea, conservó la capital. Y en Jerusalén
entonces estaba el templo y el trabajo, y el palacio, digo. ¿Y cuáles eran las tribus, las otras dos tribus que Judá conservó? Bueno, conservó a Benjamín y a Judá. Entonces, así el reino del sur conservó de alguna manera la identidad como pueblo de Dios, como lugar de la presencia de Dios, porque se quedaron con el templo. Conservó la tribu de David, que es Judá, de la que vendría el descendiente que se sentaría en el trono para siempre, que fue una promesa hecha a David. Y así entonces los reyes que pasaron por el sur, todos pertenecían al linaje de David. En algún sentido, quien continúa como pueblo de Dios es el reino del sur. Pero la división ya es un fracaso total. Sin embargo, que el reino del sur haya conservado la capital Jerusalén junto con el templo, el palacio, y que sus reyes hayan sido del linaje de David, no significó más piedad, no significó más temor de Dios, no significó más obediencia a las palabras del pacto. Nada de eso. De los 20 reyes que pasaron por el reino del sur, solamente 2 vivieron de manera coherente y consistente con lo que el rey debería hacer según la orden de Dios. Fueron Ezequías y Josías. Y aunque ellos buscaron de alguna manera restaurar y renovar la obediencia de Dios del pueblo de Dios para con su Dios, la idolatría, la injusticia, la inmoralidad, la impiedad estaban tan instaladas ya en el reino del norte que ellos siguieron el mismo camino del reino del norte. ¿Ya? De hecho, en el reino del sur pasa el rey más perverso de ambos reinos. El rey más perverso de ambos reinos pasó en el sur, que fue Manasés. Manasés es conocido por instalar en Israel, o sea, en Judá, reino del sur, el sacrificio de niños en culto al dios Moloch. Terrible. Hasta ese punto llegó el pueblo de Dios. Y ahí la pregunta, ¿qué va a pasar con Israel dividido en esos dos reinos, viviendo de esa manera? Y lo que le va a pasar ya había sido advertido desde la ley de Deuteronomio por medio de Moisés. Fíjense lo que le iba a pasar a Israel si él seguía viviendo de esa manera. Fíjense, Deuteronomio 28, 36 y 37. El Señor te llevará a ti y al rey que hayas puesto para que te gobierne, a una nación que ni tú ni tus padres conocieron, y allá servirás a dioses ajenos de palo y de piedra. Serás motivo de horror y objeto de comentarios y de burlas de todos los pueblos a donde el Señor te lleve. Y eso fue lo que sucedió. Tanto el reino del norte como el reino del sur sufrieron el exilio, o sea, la pérdida de la tierra, la expulsión del territorio que Dios les había dado. Fíjense, de la misma manera que Adán y Eva, por causa de su pecado, habían sido exiliados del Edén, o sea, expulsados de esa tierra perfecta, y habían sido privados de la presencia de Dios. Ahora el pueblo de Israel también estaba siendo expulsado de su tierra por causa de su pecado y serían apartados del lugar que simbolizaba la presencia de Dios, el templo. Entonces, fíjense, aquellos que habían sido llamados para ser reino de sacerdotes, volverían a la condición que sus antepasados tuvieron en Egipto, esclavitud y cautiverio. Entonces la historia continúa repitiéndose desde Génesis 3. El pecado no puede producir más que ruptura con Dios, con nuestro prójimo, con nuestra tierra y con nosotros mismos. Israel había llegado a su punto más bajo y habría consecuencias. Como ya vimos, es el exilio. Y ahí el primer reino a caer fue el reino del norte, que como leímos ahí en Segunda de Reyes 15, versículos 5 y 7, el rey de Asiria invadió todo el país y durante 3 años mantuvo sitiada a Samaria. A los 9 años del reinado de Oseas, el rey de Asiria capturó Samaria y los israelitas se los llevó cautivos a Siria. Entonces cayó el reino del norte. Y tiempo después de que el reino del norte fuera tomado por Asiria, aparece un nuevo imperio en el horizonte que inclusive domina sobre Asiria y ahora va a dominar sobre el reino del sur, que es el imperio babilonio. Y este será responsable por tomar y derribar el reino del sur. El exilio también llegó para Judá. Y ahí entonces, el día 7 del mes quinto del año 19 del rey Nabucodonosor de Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, que era capitán de la guardia y oficial del rey
de Babilonia. Y Nabuzaradán les prendió fuego al templo del Señor y al palacio real y a todas las casas de Jerusalén y a todos los palacios de los príncipes. El exilio llegó para el reino del sur. Ahora tenemos a los dos reinos allá en el exilio y parece el fin para la nación de Israel. Exiliados, sin tierra, sumidos en la apostasía, sin la presencia de Dios. Es tan grave y tan crítica la situación de Israel que la imagen que el mismo Dios usa para describir a su pueblo es la siguiente. Fíjense lo que Dios le dice a Ezequiel sobre su propio pueblo. Entonces el Señor me dijo, Ezequiel 37:11. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Ese es el episodio del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel. Ese es el retrato del pueblo de Israel, tomado, acabado y destruido. Su desobediencia, su rebeldía les ha costado la pérdida de la tierra. Que las promesas de Dios hechas a Abraham, a David, queden en suspenso. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con esas promesas? Que Israel sea bendición para todas las familias de la tierra. Esa promesa de que el reino jamás tendrá fin. Que el descendiente de David se va a sentar en el trono para siempre. ¿Qué va a pasar con los propósitos de Dios para su pueblo? ¿Será que el proyecto de Dios con Israel fracasó? ¿Quién será ahora ese sacerdote que manifestará y representará a Dios delante de las demás naciones? Que fue la vocación dada a Israel. Y fíjense que todas estas preguntas fueron hechas por el propio pueblo. Están allá en la escritura. Y solo Dios podría responder esas preguntas. Y ahí entonces, en la narrativa bíblica, no es que aparezcan en este punto, pero aparecen unos personajes que van a ser fundamentales para la vida de Israel, tanto antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. ¿Quiénes eran aquellos que hablaban en nombre de Dios? ¿Quiénes eran aquellos que conocían también las palabras de Dios, que podrían denunciar, advertir y anticipar lo que vendría para un pueblo desobediente según la palabra de Dios? Los profetas. Entonces, antes, durante y después del exilio, los profetas van a ser fundamentales en la vida de Israel, porque ellos llevaron la palabra de Dios al pueblo, eran portavoces de Dios. Literalmente, profeta significa portavoz. Eran algo así como la conciencia de Dios en el pueblo. Ahí estaban ellos, atrás de ellos, denunciando, llamando al arrepentimiento, advirtiendo, recordando, interpretando la realidad para el pueblo y anticipando las consecuencias de la vida que Israel estaba viviendo. Ellos estaban ahí diciéndole al pueblo, ustedes están viviendo en esta situación, fue porque ustedes desobedecieron al Señor. Y si ustedes continúan de esa manera, va a venir algo terrible para ustedes. Y ahí, generalmente, nosotros tendemos a pensar en los profetas como una especie de adivinos o videntes del futuro, ¿verdad? Algo así como Nostradamus. Pero los profetas eran hombres apegados al pacto, que conocían también la palabra de Dios, de tal forma que podían interpretar el presente y anticipar las consecuencias que vendrían para el futuro. Por ejemplo, el exilio, también profetizado por los profetas, ya era algo que el Señor había anunciado en Deuteronomio a Moisés, como nosotros lo acabamos de leer. No era una revelación increíble, un trance, no, eso ya había sido dicho en Deuteronomio. Fíjese, para que tengamos una idea del carácter de la profecía bíblica, solo una pequeña parte, muy pequeña, de los escritos proféticos en el Antiguo Testamento, que además componen casi la mitad del Antiguo Testamento, los escritos proféticos, solo una parte muy pequeña tiene que ver con revelaciones del futuro. Es una parte muy pequeña. La gran mayoría de la profecía en el Antiguo Testamento es denuncia del pecado, es llamado al arrepentimiento, es llamado al culto verdadero y genuino al Señor. Son advertencias de lo que vendrá por causa de la desobediencia o la obediencia. Entonces los profetas eran verdaderos guardianes de la revelación y del carácter de Dios. Tenemos, por ejemplo,
a Elías, él predicó o profetizó en el reino del norte, ¿ya? En el preexilio, antes del exilio. Y él denunció, por ejemplo, el pecado de Acab, que junto a su esposa Jezabel promovieron el culto a Baal en Israel y llamó al pueblo a tomar una decisión, o Dios o Baal. Fíjense lo que dice Primera de Reyes 18:21. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Básicamente Elías dirigió su profecía a denunciar la idolatría del pueblo y llamarlos a adorar solamente a Dios. Y hay algo interesante aquí en la profecía, porque a pesar de que el reino del norte, Elías es un profeta del reino del norte como otros. Hay varios que profetizan al norte. Y a pesar de que el reino del norte, por así decirlo, se había descaracterizado como pueblo de Dios, porque habían caído en profunda idolatría y apostasía, el Señor no dejó de enviarles profetas que les anunciaran su palabra. Aunque ellos se hubieran olvidado de Dios, Él no se había olvidado de su pueblo. Tenemos otro profeta en el reino del norte, y su profecía, Amós, ¿no? Y su profecía se concentró mayormente en denunciar el pecado de injusticia social. Jeroboam II, rey en Israel, había llevado al norte a un nivel de gran prosperidad, oprimiendo a los más pobres. Los más fuertes de la sociedad empobrecían a los más vulnerables con esclavitud, explotación, salarios miserables. Y a pesar de que mantenían cierta religiosidad judía y ofrecían sacrificios, ellos desobedecían y afrontaban al Señor, pervirtiendo la justicia. Y ahí Amós, capítulo 2, versículos 6 y 7. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque han vendido al justo por dinero y al pobre por un par de zapatos, han aplastado en el suelo a los desvalidos, han torcido el camino de los humildes. Hijos y padres profanan mi santo nombre al acostarse con la misma joven. Y ahí el Señor les sigue diciendo, ustedes, vacas de Basán, Amós 4:1-3, que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos, que ordenan a sus esposos llevarles vino para embriagarse. Oigan esta palabra. El Señor ha jurado por su santidad. Vienen días en que ustedes serán arrastradas con ganchos y sus descendientes con anzuelos de pescador saldrán en fila por las brechas una tras otra y serán expulsados del palacio. Palabra del Señor. Amos 5:21-24, hablando a su religiosidad. Yo aborrezco sus fiestas solemnes. No las soporto ni me complacen sus reuniones. Cuando me ofrezcan sus ofrendas de holocaustos, no los recibiré, ni miraré animales engordados que me presenten como ofrendas de paz. Alejen de mí la multitud de sus cantos, no quiero escuchar las melodías de sus liras. Prefiero que fluya la justicia como un río y que el derecho humane como un impetuoso arroyo. Sin embargo, al final de Amós, el Señor les recuerda la esperanza que les ha prometido. Amós 9:11-14. Cuando llegue el día, yo volveré a levantar el tabernáculo de David, que ahora está derribado, y repararé sus grietas y reedificaré sus ruinas. Volveré a edificarlo como en el pasado. Haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel, y ellos reconstruirán las ciudades destruidas y volverán a habitarlas. Plantarán viñas y de ellas beberán el vino, y plantarán huertos y de ellas comerán su fruto. Yo los plantaré sobre su tierra, y nunca más volverán a ser arrancados de ella, pues yo se las di en posesión. Entonces fíjense que los profetas de ellos denuncian, pero ellos también anuncian la esperanza. El Señor no ha desistido. El linaje de David va a ser restaurado. Todavía está por llegar el descendiente que traerá redención a su pueblo. Entonces ahí están los profetas como conciencia de Dios al pueblo. Y principalmente ellos dirigían su profecía a quienes, a los poderosos, a los reyes. Ellos colocaban el dedo en la cara del rey y lo denunciaban en su pecado. Tenemos, por ejemplo, a Jeremías, que ahora es un profeta del reino del sur. Y él anticipa que vendría Babilonia, pero también anuncia el restablecimiento del rey davídico. Fíjense, Jeremías 33:14-16.
Vienen días en que yo confirmaré las buenas promesas que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá. Palabra del Señor. Cuando llegue el día y el momento, haré que de David surja un renuevo de justicia, que impondrá la justicia y el derecho en la tierra. En esos días Judá será salvado y Jerusalén habitará seguro y será llamada el Señor en nuestra justicia. Y no solo eso, Dios promete también por medio de Jeremías que esa incapacidad del pueblo de obedecer al pacto será quitada. Fíjense, Jeremías 31, versículos 31 a 34. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Estas son cosas que aún nosotros, inclusive nosotros que estamos tantos años después, vamos a vivir. Son revelaciones del futuro, pero estas son una mínima parte dentro de la profecía bíblica. La gran mayoría es denuncia al pecado, llamado al arrepentimiento, reiteración de las palabras del pacto. Esos son los verdaderos profetas. Y tal vez nosotros que venimos de iglesias donde el profeta es un personaje tipo Nostradamus, con trances y visiones sobrenaturales, mis hermanos. El profeta es aquel hombre que conoce las palabras del Señor, que está profundamente relacionado con la palabra de Dios y entonces la anuncia, puede interpretar la realidad. Es lo que hacemos cada domingo, estamos recibiendo la palabra del Señor. Muchas veces nosotros esperamos, no sé si les pasó en algunas otras iglesias, la palabra del profeta para hacer las cosas, para tomar decisiones o ver qué es de la voluntad del Señor. El Señor ya nos ha hablado por medio de su palabra y es en ella que nosotros tenemos la palabra profética y segura para ser fieles a Dios. Ese es el propósito de la Escritura. Entonces, fíjense que la profecía fue tremenda, fue fundamental en la vida de Israel en esos tiempos, preexilio, exilio, posexilio también. Y a pesar de que no faltó la palabra profética de Dios, esto no evitó que la nación terminara en el exilio, como ya dijimos, pero el exilio no daría la última palabra en la vida de Israel. De las cenizas el Señor cumpliría sus promesas. Y eso es lo que nos da esperanza en la historia bíblica, que es una historia que no depende de nosotros, tampoco se trata de nosotros. No somos ni seremos nosotros los que determinemos el destino de la creación o el éxito de este proyecto de redención que Dios comenzó desde Génesis 3. La historia bíblica habla de la fidelidad de Dios, de su carácter inmutable y confiable, del cumplimiento de sus promesas. Habla de la justicia de Dios y al mismo tiempo de su gracia y misericordia. La palabra profética no faltó para este pueblo y aún así, como nosotros, seguimos rebeldes y reincidentes en nuestro pecado. Parecía el fin para Israel, sin embargo, el pueblo o parte de él volvió del exilio, volvieron a sus territorios y comenzaron a levantar la nación. Tenemos las historias de Esdras, Nehemías, Zorobabel, que nos cuentan de ese retorno, de sus esfuerzos por levantar un país en ruinas. Tenemos la historia de Esther, que a pesar de no volver del exilio, allá en el imperio persa, lejos de su patria, se volvió una reina que sería crucial para preservar a los judíos de un exterminio. Sin embargo, el relato bíblico nos deja claro que esa vuelta del exilio no sería una vuelta que solucionaría los problemas de Israel.
esa vuelta del exilio no cambiaría su corazón reincidente y pecador, porque una vez más, después del exilio, vemos otros imperios dominando y oprimiendo a Israel. Vemos una vez más el pueblo cayendo en rebeldía, idolatría, desobediencia y displicencia para con Dios. Y una vez más vemos a los profetas que siguen hablando la palabra de Dios a un pueblo que parece no tener remedio. Aunque habían vuelto a su territorio, seguían viviendo de alguna manera en el exilio, bajo presión, idolatría y cautiverio, con esa sensación de que todavía no habían llegado al hogar, dulce hogar. Aunque ya estaban en su territorio, aunque ya habían vuelto del exilio, se encontraron con más opresión, con la propia depravación de sus corazones que les impedía obedecer y creer en el Señor. Y tenemos, por ejemplo, a Ageo, Malaquías, que son profetas posexílicos, que vuelven a ese pueblo a decirle, oye, ustedes ya estuvieron en el exilio y ustedes continúan de la misma manera, vuélvanse al Señor. Y parece que Israel no tiene remedio. Y ese pueblo sigue viviendo como si estuviera exiliado. A decir verdad, el exilio no comenzó con Asiria o Babilonia para Israel. Comenzó cuando Adán y Eva fueron expulsados, exiliados del hogar creado por Dios para habitar con su creación. El exilio en verdad es la condición humana, es la condición permanente de este mundo que aún está sujeto a opresión y cautividad y espera por restauración. Esa es la razón por la que cristianos como no cristianos añoramos un mundo mejor. Por esa razón estamos convencidos que el mundo necesita reparación. Por esa razón hay injusticia, miseria y calamidad. Por esa razón nuestros corazones se elevan esperando salvación. Por esa razón nuestras vidas buscan significado y sentido, porque en el exilio no hay. Estamos fuera de casa, mis hermanos. Estamos desconectados de nuestro Creador. De hecho, la Biblia denomina a este mundo perverso, a este sistema alejado de Dios, de Babilonia. Porque estamos en Babilonia, estamos en el exilio. Pero la buena noticia, mis hermanos, es que hay forma de volver a casa, a ese lugar donde Dios vivirá con nosotros, nosotros seremos su pueblo y Dios mismo enjugará nuestras lágrimas. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Hay forma de dirigirnos al hogar, dulce hogar del que nunca debimos haber salido. Hay forma de llegar hasta la Jerusalén celestial. Y no será por nuestros propios medios, por nuestra propia fuerza o nuestra propia bondad. Jamás. Ahí está la historia de Israel para probar que somos pecadores rebeldes, reincidentes y autodestructivos. La única manera de volver a casa es por medio de aquel que voluntariamente optó por el exilio. Aquel que dejó su hogar, aquel que dejó a su padre, aquel que se empobreció y dejó su hogar, dulce hogar, para buscar y rescatar lo que estaba perdido. Solo Él nos puede llevar al hogar, Cristo Jesús, el verdadero Rey que guarda las palabras del pacto con fidelidad y lleva a su pueblo a ser obediente a Dios. Aquel Rey que sirve a su pueblo y vive de manera perfecta por Él y muere la muerte que merecían sus pecados. Cristo Jesús, el profeta definitivo, aquel que es la propia palabra de Dios encarnada, el ápice de la revelación bíblica, el que nos muestra al Padre y aquel que nos da de su propio espíritu para que le obedezcamos. Cristo Jesús, el sacerdote perfecto y suficiente, el único capaz de mediar con efectividad entre el Dios Santo y el hombre pecador, el único que por su obra remueve nuestro pecado, nuestras ofensas y la guerra con Dios de manera total, definitiva, eficaz y eterna. Jesús, nuestro Redentor. En Cristo nos estamos dirigiendo a nuestra verdadera patria. Por eso en este mundo somos extranjeros y peregrinos.
Estamos en el exilio. No hemos llegado a casa. Este no es nuestro hogar, pero llegaremos. Porque nuestro Rey, profeta y sacerdote Jesucristo nos llevará. La historia no ha terminado. Y aparecerá en escenas del próximo capítulo aquel Redentor prometido. Aquel verdadero Rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote. El cumplimiento de las profecías para rescatar un pueblo que está irremediablemente enfermo, que es capaz de autodestruirse enésimas veces después de haber tenido tantas oportunidades. Ese pueblo somos nosotros, que no somos diferentes de Israel, pero vendrá el que es paciente, gracioso y misericordioso, Jesucristo. Saber que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Saber que no hemos llegado a casa tiene que darnos esperanza y confianza en días como hoy, en los que votamos por el futuro de la nación, especialmente en días de elecciones presidenciales. Saber que somos extranjeros y peregrinos y que esta no es nuestra verdadera patria nos preserva de la desesperación cuando vemos nuestra expectativa frustrada, cuando vemos que nuestro candidato no gana. Saber que somos extranjeros y peregrinos debiera hacernos mirar al futuro con esperanza cuando vemos tribulación y sufrimiento. Este no es nuestro hogar, pero llegaremos y Cristo lo hará. Ni siquiera nosotros podemos impedir eso, porque Él es el poderoso aquí. Él es el que preserva nuestro viaje hasta allá. No hay nada mejor, más importante en la vida que ser un peregrino de Cristo, ser conducido por Él al hogar del hogar. Si no estás en Él, jamás llegarás. La buena noticia es que por la fe, creyendo en Él, es posible. No te cuesta nada a ti. Para Él le costó todo el exilio, para llevar exiliados a la verdadera patria, al lugar donde nuestros corazones van a ser satisfechos por la eternidad, porque se encontrará con el mismo Dios. La historia continúa, mis hermanos. Y en esa historia somos incluidos por gracia. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra. Gracias por esta historia que aparentemente distante, llena de ramas y vieja. Es una historia que nos retrata, es nuestra historia también. Es una historia para nosotros, es una historia llena de gracia, paciencia y misericordia de tu parte. Gracias porque no desististe. Gracias porque enviaste al Redentor prometido, a Cristo Jesús. Y hoy nuestra adoración, nuestro reconocimiento, nuestra confianza, nuestra confesión es para Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote. Que podamos entender que en esta tierra somos extranjeros y peregrinos, que es una locura intentar hacer una tienda permanente en este lugar que no nos puede ofrecer lo que solamente tú nos ofreces. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, a mirar al futuro con la esperanza de que habrá hogar, dulce hogar, de que el exilio terminará. Ayúdanos, Señor bendito. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.